Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador y sustentador. Y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último de los profetas enviados a la humanidad. Sepan, hermanos y hermanas, que la mejor y más sublime palabra es la palabra de Allah en el Sagrado Corán. Y la mejor guía y la mejor orientación es la guía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y la peor de las acciones que puede hacer una persona son inventos, adiciones que no existen en nuestra Sharia, considerarlas asuntos de nuestra religión. Hermanos y hermanas, les recomiendo la taqwa, el temor de Allah, el comportamiento correcto, tal como Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. Nuestra jutba de hoy es sobre un hecho histórico y sus enseñanzas. En un mes como este, los historiadores musulmanes dicen que sucedió una situación que se llama el cambio de la qibla. Y esto es que al principio de la legislación islámica, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se encontraba en la Meca y hacía las oraciones voluntarias, y los musulmanes hacían las oraciones voluntarias, la orden de Allah Azza wa Jalla es que se orientaran hacia Jerusalén, hacia la mezquita del Aqsa. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam desde la Meca se orientaba hacia Jerusalén, hacia la mezquita del Aqsa, cada vez que hacía una oración. Pero al profeta sallallahu alaihi wasallam le gustaba orientarse hacia la Kaaba. Entonces, cada vez que iba a hacer una oración, el profeta sallallahu alaihi wasallam se ponía detrás de la Kaaba, es decir, la Kaaba estaba delante de él y luego estaba la orientación hacia Jerusalén. Y así era como el profeta sallallahu alaihi wasallam y los musulmanes rezaban en la Meca, orientados por orden de Allah hacia Jerusalén, hacia la mezquita del Aqsa, pero teniendo delante de sí la mezquita de la Meca o la Kaaba. Luego de 13 años de que el profeta sallallahu alaihi wasallam viviera en la Meca, invitando a los idólatras a dejar la idolatría y adorar únicamente a Allah, Allah Azza wa Jalla le ordena que emigre de la Meca a Medina. Y cuando llega a Medina, el profeta sallallahu alaihi wasallam continúa haciendo sus oraciones orientado hacia Jerusalén. Pero si nos ubicamos en un mapa, tenemos que la Meca está en este lugar, Medina está aquí y Jerusalén está aquí. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en la Meca, podía orientarse hacia Jerusalén poniendo la Kaaba en el medio. Pero cuando estaba en Medina, el profeta sallallahu alaihi wasallam, si se orientaba hacia Jerusalén, hacia el Aqsa, la Kaaba quedaba a su espalda. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam sentía cierto pudor de darle la espalda a la Kaaba cuando hacía el Salah. Y le pedía a Allah que lo deje orientarse hacia la Kaaba. En un principio, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a Medina, se dio una situación que no se daba cuando él estaba en la Meca. En la Meca, con las únicas personas que el profeta sallallahu alaihi wasallam compartía era con idólatras. La palabra en árabe es mushrikin. Adoraban ídolos. Pero cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam llega a Medina, en Medina había otras religiones, además de la idolatría. Había judíos, había tribus judías y había algunos pocos cristianos. Esto se llama en árabe Ahlul Kitab, la gente del libro. Y la gente del libro, judíos y cristianos, en sus oraciones se orientaban hacia Jerusalén, hacia el Aqsa. Entonces, cuando vieron que Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los musulmanes se orientaban hacia el Aqsa, pensaron: ellos están siguiendo nuestra misma qibla. Se orientan en sus oraciones hacia nuestra misma qibla. Y sentían que había allí
una coincidencia y se sentían felices de esa coincidencia. Y en un hadiz se dice que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a Medina, se siguió orientando hacia Jerusalén entre 16 y 17 meses. Es decir, prácticamente un año y medio el profeta sallallahu alaihi wasallam y los musulmanes compartiendo la qibla de sus oraciones con los judíos y con los cristianos que había en Medina. Pero como dijimos, el profeta sallallahu alaihi wasallam sentía algo de pesar y de pudor en su corazón por darle la espalda a la Kaaba. Y entonces Allah Azza wa Jal establece este rito, que es el rito del cambio de orientación en el Salah. Y que ya los musulmanes no compartan esa orientación con judíos y cristianos hacia Jerusalén, sino que se orienten hacia la Meca. Y Allah Azza wa Jal desciende esta orden en el Sagrado Corán. Y los musulmanes inmediatamente cambian su orientación. Y como dijimos, en la geografía, los musulmanes prácticamente le dan la espalda a Jerusalén cuando empiezan a rezar. Entonces se nota el cambio de la qibla, de la orientación. Y esto establece, tal como lo vamos a leer en los versículos del Sagrado Corán, una prueba para los musulmanes. Y también una prueba para la gente de Ahlul Kitab, la gente del libro, que rezaba también junto con los musulmanes en la misma ciudad. Porque antes compartían la misma qibla y ahora Allah Azza wa Jal le pedía a los musulmanes que tengan una independencia, una identidad única, orientándose hacia otro lugar. Y algunas de las personas de la gente del libro cuestionan al profeta sallallahu alaihi wasallam y cuestionan a los musulmanes. Y dicen, ¿qué les hace cambiar la qibla, la orientación en la oración a Jerusalén, cuando los profetas anteriores siempre se orientaron hacia Jerusalén? Y Allah Azza wa Jal nos dice en unos versículos que vamos a recitar ahora cuál es la sabiduría detrás de este pedido de cambio de qibla, que es la independencia de religión de los musulmanes y de orientación, y una identidad única de no compartir con otras religiones la orientación en nuestra oración. Allah Azza wa Jal dice en unos versículos del Sagrado Corán, dice, dirán algunas personas, ¿qué los hizo cambiar la orientación en la que oraban? Diles, a Dios pertenece el oriente y el occidente, y Él guía a quien quiere hacia el sendero recto. En este primer versículo, Allah Azza wa Jal dice que estas personas cuestionaron a los musulmanes y al profeta que por qué habían cambiado la orientación de su oración. Y Allah Azza wa Jal lo primero que dice es, a Allah pertenece el oriente y el occidente. A Allah Azza wa Jal pertenecen todas las orientaciones. Y Él pide a sus seguidores que se oriente hacia donde Él quiere. Pero que la piedad y la oración aceptada no importa hacia dónde uno se oriente, porque Allah Azza wa Jal, a Él le pertenece tanto el oriente como el occidente. Luego Allah Azza wa Jal se dirige a los musulmanes y les dice, hice de ustedes una comunidad moderada y justa, a fin de que fueran testigos ante la humanidad y fuera el mensajero testigo de ustedes. Con el cambio de lugar hacia donde se orientaban para orar, distinguí a los que tomaban partido por el mensajero de aquellos que le daban la espalda. Este cambio fue algo difícil, salvo para aquellos a quienes Allah guió. Él no dejará de recompensarlos por su fe. Dios es compasivo y misericordioso con la gente. Veo que vuelves tu rostro hacia el cielo. Te orientaré, oh Muhammad, en una dirección que te complazca. Oriéntate hacia la mezquita sagrada de la Meca, y donde quiera que estén, oriéntense hacia ella. Allah Azza wa Jal establece a través de estos versículos cómo los musulmanes a partir de ese momento debíamos orientarnos hacia la Meca para nuestras oraciones.
y de esa manera tener una independencia y una identidad hacia dónde nos orientamos cuando hacemos nuestra oración. Y esta historia del cambio de la qibla establece varias enseñanzas y varias orientaciones de las cuales podemos tomar beneficio. La primera es que los musulmanes no hacemos nuestros actos por gusto o por pasión, sino que hacia donde Allah Azza wa Jal nos oriente, hacia ahí nos dirigimos. No importa lo que sintamos adentro, no importa lo que a nosotros nos parezca mejor o más conveniente, y que siempre que Allah Azza wa Jal nos orienta hacia un lugar, hacia ahí es que debemos orientarnos, y que las pruebas que Allah Azza wa Jal nos pone y las obligaciones que Allah nos pone, Allah Azza wa Jal dice en este versículo, era para distinguir a quien sigue al profeta de que a quien le da la espalda. Muchas de las obligaciones que tenemos como musulmanes, Allah Azza wa Jal nos pide esas obligaciones para saber quién obedece y quién le da la espalda y lo desobedece. Es decir, para distinguir quién es creyente y obediente a Allah o quién es desagradecido, incrédulo y desobediente con Allah. Y una de las grandes enseñanzas que podemos obtener de esta historia es la relación, la hermandad que existe entre la mezquita de la Meca y la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén. Una relación y una hermandad que está dentro de nuestros corazones y nuestras mentes como musulmanes. Y por eso es que los musulmanes nunca vamos a renunciar a la mezquita del Aqsa. La mezquita del Aqsa en Jerusalén es nuestra mezquita y es nuestra qibla. Y de entre la relación que existe en esas dos mezquitas es la historia del viaje nocturno. El profeta sallallahu alaihi wasallam se encontraba en la Meca y Allah Azza wa Jal envió un animal de otro mundo, un transporte de otro mundo para que viniera a llevar al profeta sallallahu alaihi wasallam desde la Meca, ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. ¿Hacia dónde? Hacia la mezquita del Aqsa. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam ingresó a la mezquita del Aqsa y rezó como imán de los profetas anteriores. Y esto establece una hermandad entre estas dos mezquitas. Otra de las relaciones que existen entre estas dos mezquitas es que ambas fueron qibla de los musulmanes. Y por eso nosotros decimos que de la qibla de los musulmanes está la Meca y está Al-Aqsa en Jerusalén. Y fueron ambas qiblas de nuestra oración y de nuestra umma. Otra de las relaciones o hermandades que existe entre estas dos mezquitas es que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que hacia esas dos mezquitas es permitido que el musulmán haga un viaje especial buscando una recompensa especial. En un hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam, y este hadiz auténtico está en Bukhari y Muslim, dice: no está permitido para ningún musulmán hacer un viaje hacia un lugar buscando recompensas especiales excepto a tres mezquitas: la mezquita de la Meca, la mezquita de Medina y la mezquita del Aqsa. El profeta sallallahu alaihi wasallam establece que si uno quiere una recompensa especial por rezar en un lugar, solamente puede hacerse a estas tres mezquitas. Cualquier otra mezquita o santuario en lugar del mundo no es permitido para el musulmán viajar hasta allí para buscar recompensas, ni viajar hacia una mezquita distinta buscando una recompensa especial. El profeta sallallahu alaihi wasallam fue muy específico. Quien vaya al santuario de fulano, o a la tumba de Mengano, o a la mezquita no sé qué, en qué país, buscando una recompensa especial, está desobedeciendo esta orden del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en la cual establece que a estas dos mezquitas, además de la mezquita de Medina, están hermanadas por eso, es decir, que se puede viajar hacia ellos en el concepto de peregrinación, de buscar una recompensa especial. Otra de las cualidades que hermana estas dos mezquitas, la mezquita de la Meca y la mezquita del Aqsa, es que fueron construidas por profetas. Las bases de la mezquita de la Meca fueron establecidas por el primer ser humano que pisó esta tierra, el profeta Adán, y fue reconstruida y elevada por Abraham y su hijo Ismael. Mientras que la mezquita del Aqsa
los historiadores dicen que el primero que puso sus bases fue el profeta Jacob, y uno de los profetas que construyó y elevó sus paredes fue el profeta Suleimán, Salomón, hijo de David. Entonces, hermana a estas mezquitas que fueron construidas por profetas. Otra de las cosas que hermana estas dos mezquitas, y está mencionado en nuestros textos del Hadís, es que son lugares donde se multiplican las recompensas. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la superioridad de hacer una oración en la mezquita de la Meca es de 100.000 con respecto a realizar la misma oración en otra mezquita. En mi mezquita de Medina, 1000, y en la mezquita del Aqsa, 500. El profeta sallallahu alaihi wasallam estableció en el hadís anterior que visitar esas mezquitas tiene unas recompensas especiales que no existen en otras mezquitas del mundo y que se pueden buscar, es decir, uno puede viajar a estas mezquitas buscando esa recompensa. Y que quien viaje y haga una oración en la mezquita de la Meca equivale a la misma oración hecha en otra mezquita en 100.000 veces. La recompensa que uno tendría por hacer una oración con su grado de seguir la sunna y de concentración en esta mezquita y en la mezquita de la Meca se diferencia en 100.000 veces. Y entre esta mezquita y la mezquita de Medina, en 1000 veces. Y entre esta mezquita y la mezquita de Jerusalén, en 500 veces. Entonces, hermana a estas dos mezquitas la multiplicación de las recompensas. El último ejemplo que vamos a mostrar de las acciones que hermanan a la mezquita del Aqsa y la mezquita de la Meca es el perdón de los pecados. El profeta sallallahu alaihi wasallam estableció que quien visite la mezquita de la Meca y peregrine a ella y no se pelee ni insulte a nadie durante su viaje, regresará a su hogar como el día en que le dio a luz su madre. Es decir, todos sus pecados serán perdonados. Y en un hadís, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando el profeta Salomón, hijo del profeta David, terminó de construir las mezquitas de la mezquita del Aqsa, le pidió a Allah 3 cosas. Y la última de ellas fue que quien viaje hasta esta mezquita con la única intención de orar en ella, que todos sus pecados sean perdonados y vuelva a su hogar como el día en que le dio a luz su madre. Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice luego de esto: y espero y pido a Allah que le sea concedida su súplica. Terminamos pidiendo paz y bendiciones por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuestro maestro y guía, tal como Allah azza wa jalla nos ordena en el Sagrado Corán cuando dice: ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta, o creyentes, pidan paz y bendiciones por él.